Muy buenas tardes, bueno, estamos nuevamente iniciando este vivo. Vamos a hablar de un tema muy importante a nivel de la historia universal, la tragedia que ha ocurrido hace 35 años en Ucrania, que fue una tragedia a nivel mundial que hoy por hoy seguimos recordando y seguimos teniendo las consecuencias de la negligencia que ocurrió en ese momento. Vamos ahora a invitar para poder hacer el vivo Sutman de la Embajada de Ucrania, que nos va a contar todas las cosas que han sucedido en todos estos años y sobre todo en esa época, en ese momento, cuando fue la gran tragedia, hace 35 años, un 26 de abril. ¿Cómo estás, Ana? Con mucho gusto. Buenas tardes, de vuelta. Vamos a tratar de comunicar de vuelta nuestra Total. charla y hoy hablaremos de la tragedia que pasó hace 35 años, en realidad ayer, el 26 Mm, de abril, en año 1986, a la 1 de la noche y 23 minutos, por el tiempo ucraniano, mm. horario de Kiev, que ocurrió el mayor accidente provocado por el hombre en la historia de humanidad. Fueron dos explosiones con 2 segundos de diferencia entre las dos en el cuarto reactor de la planta de energía nuclear Mm, de Chernóbil, estación atómica que fue construida mm. en la época 10 años antes, en año 1976. Y como resultado de lo cual explosión en total, la radiación de isótopos liberados al aire fue de 50 millones de curies, Mm. que es de 30 a 40 veces más que durante el bombardeo de Hiroshima en Que 1945. la bomba atómica de Hiroshima en el Claro. 45, exactamente. Tú has dicho algo muy interesante que no lo pronunciaste Chernobyl, sino Chernobyl. Explícanos cuál, Chernóbil. sí, cuál es la Chernóbil diferencia. nosotros es la pronunciación correcta, porque Chernóbil o Chernobyl, Mm, como pronuncian acá, es rusismo. En ruso es Chernóbil y en ucraniano Chornóbil. Así que un pedido de pronunciarlo de total. manera correcta, Chornóbil. Mm, Chornóbil es nombre de una flor en realidad, que también se llama polen mm, en ucraniano, y hay varias versiones mm, de por qué se llama Chernóbil esta ciudad. Dicen que tiene más que 800 años ya mm. la ciudad, el lugar, ¿no? Que antes ahí vivían gente que usaban mucho la ropa negra, por esto Chorny es negro, entonces venía tal vez de este lado, Chernóbil. Y también que la flor, esta flor es más decir, un yuyo curativo, Mm. que se llama Chernóbil, es por nombre de la plantita que Mm. crecía mucho ahí. Es muy interesante esto porque cuando enviamos todas las invitaciones para este vivo, el feedback fue de muchas personas que me decían, pero está mal escrito, fíjense, no, en realidad está bien escrito, pero necesitábamos Sí, hacer me habían esas, escrito también varias personas. Lo que pasa es que total, está de tantos años de sí, comunismo, de soviética, mm, de rusismo, tanto se acostumbró de pronunciarlo así, igual mm, como Kiev, dicen Kiev y es también. Kiev, la Mm. capital de Ucrania, ¿sí? Tal cual. Y aparte, este suceso que pasó hace 35 años, no solamente afectó a Ucrania, sino también a los países de alrededor, como Belarus, que está ahí al lado de esta ciudad, sino también bastantes países de Europa. Sí, en realidad la nube radioactiva se fue transmitiendo a otros países. Mm, Pasó por Bielorrusia, Rusia, algunos países de Europa, hasta en Japón, en China, y fue terrible. O sea, donde quedó la nube en este momento, como que quedó la zona de radiación. Nosotros le llamamos la zona donde afectó la radiación, mm, entonces como que afectó la tierra, afectó el aire, afectó el río,
La verdad, consecuencias de esta radiación están todo el tiempo desde que pasó el accidente. Sí. Y esto vos nos estabas contando que esto había sucedido, que ocurrió en el reactor número 4, que estaban haciendo unos Claro. experimentos el día anterior y que, ¿qué fue lo que fue? Una sumatoria de En, cosas, de la negligencia, de la irresponsabilidad, había nuevas personas que no estaban capacitados. ¿Cómo fue lo que originó todo este suceso, esta tragedia? en la noche de 25 de abril, un grupo de ingenieros comenzó un experimento técnico completamente sin preparación en el Mm, cuarto reactor, y durante cual la potencia del reactor se redujo a un 7% de lo normal y los dispositivos de control se apagaron. El funcionamiento del reactor se volvió inestable y descontrolado y se retrasó el intento de restaurar el modo estándar de su mm, funcionamiento. mm, Y bueno, el 26 de abril se mm, produjeron dos explosiones en el cuarto reactor este. mm. No eran nucleares, sino químicos. Como resultado de sobrecalentamiento del reactor y acumulación de grandes cantidades de gases, eh, el, eh, Mm. Que claro, tuvo que la aparecieron explosión. durante la reacción esta Mm, descontrolada. mm, Y el poder de explosión fue mm, tan enorme, tan grande, que el revestimiento que tenía el reactor de mm. acero y plomo fue destruido totalmente. Sí. Y más de 60 toneladas de materiales radioactivos se fueron al aire. Que eso fue lo más grave, la fuga radioactiva, que eso fue después lo que se expandió por Europa, o sea, Ucrania Claro. y toda Europa. Y toda la Europa y, bueno, una gran parte del mapa. Mm, mm, La explosión y el incendio duraron casi 10 días mm, y mataron, según los datos oficiales, mm, 31 personas y mm, hospitalizaron más que 200, mm. según la información Oficial, oficial. Las estadísticas no oficiales dicen que al menos 15.000 personas mm, murieron en Ucrania como mm, resultado de accidente mm. de Chernóbil. Este Eh, accidente fue una sumatoria de impericia humana, de desidia, de falla en la construcción, problemas de medidas de seguridad en la construcción El, también de los reactores. claro, el accidente fue una catástrofe humana. Proporciona a los científicos un experimento Mm, de vida único mm, sobre cómo la naturaleza hace frente mm, de radiación. mm. Y la verdad, como que hay varias versiones, no vamos a Mm. entrar a los detalles de las Total. versiones que Mm, entre 35 años van investigando mm. y Van se va, saliendo cosas nuevas, se van claro, modificando, sí. eh, sí, pero fue un factor humano y Mm, la gente, por ejemplo, en la película que hicieron mm, de HBO, se muestra un poco el factor este mm, humano, pero mm, bueno, la gente que trabajaron ahí mm, en esta época dicen que no los muestran bien, digamos, los muestran como con mm, miedo, con mm, dudas, y no era así. La gente estaba muy dispuesto de ayudar, de mm, hacer mm, algo, estaban enseñados, mm. aprendieron un montón para trabajar en esta estación atómica, Sí. lo que fue ya desde construcción Mm, mal hecho algo, que después, obvio que mm, explotó en algún momento, no funcionó mm, bien como mm, correspondía y factor, sí, la verdad fue humano, pero mm, siempre se mm. encuentra un culpable, quien estuvo ahí en este momento. Totalmente. Lo más grave en esta historia, que el gobierno soviético de esta época Mm, no reaccionó de ninguna manera mm, para proteger el pueblo ucraniano mm, otra mm, gente para donde fue radiación, mm, y no dijeron nada, nadie dijo mm, nada en este mm, momento. La gente no podían estar mm. saliendo afuera, tenían que estar protegidos, tenían que estar Total. cubiertos, Mm, y esto no pasó, porque la gente ahora mm, cuentan en este momento cuando pasó, fue una explosión a la noche, entonces toda la ciudad estaba, casi todos estaban durmiendo, ¿no es mm, cierto?
y la explosión misma no es que todos la vieron que algo pasó. De Eh, hecho, hubo ocultación de Después información de todo sí, esto, porque no se fue informaba al resto una de la comunidad. desinformación y otra cosa que es un delito terrible fue mentira, mucha Mm, mentira. mm. Entonces, Sí. el día siguiente la gente se levantaron, se fueron a trabajo, a estudiar, a Mm, pasear los chicos, nadaron en el río. Yo ayer justo estaba mm, contando que una amiga compartió sus recuerdos, que ella tenía 17 años en este momento, y a la mañana el sábado se levantó para tomar la lancha para ir a Capital, que le quedaba mm, 132 kilómetros, para tomar una mm, lección en mm, universidad y el colectivo no iba, no se entendía mm, por qué, porque mm, se juntaron gente en la estación de colectivo y no pasaba, nadie decía nada, ¿por qué? No se sabe. Entonces fue, mm, tomó la lancha, después de volver a la tarde ya otra vez a Pripyat, mm, eh, otra vez de capital, mm, no salían los colectivos y ya había mucha gente por todos lados y como un pequeño pánico, la gente decían mm, cosas, que algo pasó, que no se sabe, que explotó, que no mm, explotó. mm, Nadie sabía nada. Lo que tenía que hacer el gobierno, tomar una decisión y avisar a la gente para que no salgan a la mm, calle, que pueden mm, protegerse al menos un poquito mm, en sus casas, que no abran las ventanas, mm, aunque eso ya fue, ya igual se afectó mm, todo y no era tanta ayuda, mm, pero por lo menos no tanto mm. Tal afectar cual. la La radiación, reacción ¿no? fue muy lenta y además se sumó que Porque es hubo muertos el invisible, mismo día, nosotros pero no lo después vemos, no lo no. sentimos, no lo Mm, olemos, entonces te afecta igual aunque vos lo querés o no querés, ¿no es mm. cierto? Y bueno, la persona esta que me contaba sus recuerdos justo Sí. anteayer, sus papás eran médicos no en estación, Mm, después ya los llamaron para trabajar con cuidadores de estación nuclear, pero eran claro. médicos pediatras y en este momento tomaron todos los médicos, pidieron que se quedaran ahí. Entonces, en el día Mm, segundo, en 27, después de explosión, por la radio salió una información que la gente tiene que mm, juntar sus cosas por 3 días, lo que necesitan por 3 días, dinero, todo mínimo, y que se van a ir de la ciudad por 3 días. Lo que fue, nunca volvieron más y mm, no sabían que no van a volver. Los que los avisaron lo sabían que no van a volver. Entonces venían los colectivos que los sacaban de las líneas de la ciudad mm, capital, en Jitomer, ahí cerca mm, también. Los colectivos largos, mm. amarillos, que en esa época los teníamos, que se llamaban Sí, Icarus, y toda la gente estaban ordenados a eh, estar a las 14 horas al lado de su edificio para tomar estos colectivos. Entonces entraban por familias, por grupos, y los llevaban a kilómetros de la ciudad esta, a 60 kilómetros, total. que fue esta familia, por Mm, ejemplo, y 3 días estuvieron en Pueblo Policia, donde otras personas también no sabían mm, qué está pasando, aunque la zona también ya estaba afectada, porque el total. viento se fue para este lado. Entonces, Propagaba mucho más rápido la radiación. sí, y bueno, las personas que estaban por ahí todo el día, Mm, después decían que tenían la piel como de color distinto, mm, mm, ya como medio mm. quemado por el sol, Sí, pero muy no rápido, ¿no? era. Sí, De un solo día. Pero la gente también estaba nadando en los ríos, total. oliendo el aire, la Era gente la que vida venía. normal que hacían. Claro, mandaban los soldados para que juntan arena Mm, y esta arena después donde iban a ir, eh, la gente esta la llevaban a reactor y lo tiraban para apagar y así fue 10 días. Pero la persona que entraba un segundo para tirar esta bolsa de arena ya era condenada a a muerte. muerte. Algunas personas murieron después de unos meses, algunas Sí, personas murieron después de unos años,
que tal vez tenían un poco mejor inmunidad o resistencia de salud, ¿no? Y no sabían qué está pasando. O sea, toda la verdad de efecto de radiación no se sabía nada. Y esto Se fue supo mucho después. otra vez lo voy a recalcar, que fue el mayor delito, y no tengo dudas ni miedo de decirlo, de Total. Estado soviético, de gobierno de Estado soviético. Totalmente, totalmente. Además, todo lo que esto ocasionó fueron un montón de cantidad de cáncer, de problemas, de enfermedades de tiroides, no solamente en los días previos, sino hasta el día de hoy que se ven todos estos casos de enfermedades que no estaban en el país, sino que se incrementaron y también afectó a los países cercanos por toda esta radiación que la Sí. gente lo iba incorporando. Hasta el día de hoy, algunas personas Mm, capaz que tomaron más radiación su cuerpo, sí. tal vez tienen problemas ya los hijos de estas Mm, personas. Una profesora mía de universidad nos contaba que ella en esta época estudiaba en Capital, en universidad, y tenían un par de chicas en facultad que estaban embarazadas en este momento y le total. dijeron que tienen que interrumpir el embarazo Mm, por las exacto. dudas. Pero Eh, igual, el efecto total de radiación sí, se está estudiando desde que pasó hasta hasta el ahora, día de hoy. eh, hasta el día de hoy, Mm, porque, por ejemplo, la Tierra allá, según algunos datos, los productos de sí, radiación se desaparecen en 400 años, los otros productos en 1000 años, otros en total. 20.000 años. Entonces como que va una con otra cosa cubriendo, no sé si se entiende qué Exactamente, quería sí. decir, cubriendo a otra. Pero por Que los ejemplo, ecosistemas, en realidad, los ecosistemas que fueron afectados de distintas formas y hasta el día de hoy, algunos más u otros menos se siguen afectando y eso también claro. condiciona a la Pero calidad humana. ecosistema, por ejemplo, Mm, lo que dicen los científicos mm, nucleares que están, biólogos, físicos que están trabajando con Chernobyl, mm, con todo sí, esto, dicen que ecosistema se está recuperando mm, bastante y exacto. nadie sabe por qué y cómo Mm, reacciona. Porque, por ejemplo, aparecieron un montón de especies que habían desaparecido hace muchos mm, años de los sí, bosques de Chernóbil y de Pripyat, ¿sí? Por ejemplo, los lobos, los mm, osos, están ahí una población enorme ahora, mm, pero los chiquitos, mm, como ratitas, las que pueden entrar a casa a robar trigo o sí, estas cosas domésticas, las ratitas desaparecieron. total. Primero dijeron, Mm, tal vez porque los tomaron mucha radiación, pero los científicos ahora dicen que no, porque no hay personas, entonces ellos no mm. tienen con quién, Depredador. digamos, sí, El depredador. A ver, claro. disculpame, Sarna, que tenemos algunos feedback con la gente. Gabriel nos dice que evacuaron muy tarde la ciudad de Pripyat, que es cierto, Claro, que sí, sí, exactamente eso. También que hubo mucho ocultamiento de la Unión Soviética, que es real, sí, fue mucho adrede. Era una época que también se ocultaba casi toda la información. También, convengamos, lo claro. ponemos un poco en contexto. Es una negligencia muy, muy grande al que la comunidad internacional se lo dijo muchos días después lo que había ocurrido. O Sí, sea, todo el mundo se había despertado y esto era como estaba todo tapado. sí, Después, a sí, ver, sí. Gabriela, los bomberos fueron a un incendio común sin el equipo adecuado. Y hubo Claro, muchas en negligencias el de todos primer lados. día, Mm, cuando recién fue la explosión, trajeron de otra ciudad, de la ciudad al lado de Pripyat, mm, trajeron 100 personas, 100 bomberos, y estos bomberos los que más radiación tomaron en este día. Y bueno, lo que ya decía, condenados a enfermedades, a mm. muertes y muchas enfermedades muy feas, ¿no? Sí, Los papás de esta mi colega que había contado su historia, el papá de ella murió de cáncer de cerebro, que sufrió muchísimo, pero él mismo no quería dejar la mm, estación. mm, A él lo llamaron y la mamá iba y volvía, él se quedaba
más días siempre, porque les daban 180 días, ellos trabajaban allá y mm, después iban 180 días volviendo a su familia y volvían de vuelta. Y él no quería, él tomaba mm. doble, triple turno, porque decía que esta tierra lo necesita, Total. gente lo necesita, Mm, y bueno, fue como muy, muy honesto esto, mm. muy triste igual. Sí. Agustín nos dice, tengo entendido que Belarus también fue afectado por esto, es cierto, sí, fue Sí, muy afectado, pues estaba ahí, una ahí parte. cerca, sí. Una parte, yo me acuerdo, yo vivía en Lviv, que es de otra punta, y en 1 de Mayo siempre se hacían manifestaciones pacíficas por Día de Trabajador y Mm, nosotros bailamos en la plaza mm, y este día fue como, hacía muchísimo calor, como mm, nunca en esta época. No sé por qué, pero se me acuerda ese día porque dolía mucho la cabeza. mm, Y era capaz esto. En casa se hablaba, mi papá era periodista, entonces se hablaba que algo mm. pasó, pero nadie sabía qué Nadie sabía en la realidad. realidad Mm, y la velocidad, la gravedad de lo que pasó. Porque exactamente. puede ser que explota una cosa que la otra, Mm, pero la gravedad, lo que nos mintieron, esto mm, fue lo más triste. Y total. y después, por ejemplo, en este mismo año, toda la gente van de vacaciones, nadan en los ríos, comen los pescados que están Mm, sacando del río, ¿sí? mm, ¿Y qué? Y todo esto fue radiación adentro, adentro mm, nuestro. Tal vez ni total. sabemos bien cómo nos afectó Mm, hasta ahora. Es así, totalmente, sí. es triste realidad. Gabriela dice, qué terrible, lo peor de todo es que el sarcófago lo pagó Europa, no la Unión Soviética, si el sarcófago que después se puso para tapar que no sigas pasando la radiación, es verdad que lo pagó Europa. Susana desde España, y muchas gracias por estar porque tenemos mucha diferencia con España ahora, deben ser las 12 de la noche. Están volviendo Sí, ciertas especies animales a la zona, lo vi en noticias de ayer, sí. Recién lo contaba Sandra de las nuevas especies que están haciendo, pero sigue siendo un pueblo fantasma. ¿Cómo está hoy sí. Chernobyl en relación como ciudad? Chernóbil, Belén. Chernobyl. Chernóbil en día de hoy se volvió lastimosamente y tristemente a Mm, una zona de turismo, pero tenemos lo que tenemos y tenemos que mostrar esto para que no pasa más mm, en ningún país del mundo, ¿sí? mm, Entonces, Chernóbil ya dije que mm, tiene más que 800 años y eran tierras muy ricas, ahí vivían gente muy trabajadores de tierra, mm, tenían muchas especies a los bosques, los ríos tenían muchos peces, era mm. una tierra de paraíso, como decían, ¿no? Muy Y fértil. ya en siglo XIX ahí vivían 10.000 personas y tenían, por ejemplo, 10 sinagogas, Mm, más, habían judíos en este pueblo viviendo. Y, por ejemplo, ahora voy a contarle mm, algunas cositas marcar algunas cositas del día mm. de hoy. Por Sí. ejemplo, radiación, eh, pintó al bosque, hay un bosque de pinos, por radiación se hizo de color naranjo, naranjo. Mm, Entonces, este bosque siempre van a mm, visitar los turistas, ¿sí? El lugar volvió más turístico, como que llamando más atención, mm, también que se abrió más información al mm. mundo y después que se hizo la película en este Tiempo lugar y sí. contó su Mm. historia, ¿sí? Nixon nos está preguntando si ha bajado el nivel de radiación en la zona. La radiación está, Mm, la radiación mm, no va a ningún lado. Eh, hay, si vos vas como turista, por ejemplo, tenés que presentar tus documentos mm, 7 días, días antes, perdón, de que vos vayas y registrarte. Bueno, en todos lados hay militares ahí, te mm, revisan en 30 kilómetros antes de entrar, mm. después en días, después en misma entrada y por todo el territorio, ¿sí? Chernóbil está vivo, o sea, hay árboles, hay especies de animales,
todas las casas, los edificios están abandonados, no hay nada ahí, muchas cosas fueron robados, también eso fue una tristeza, Mm. porque la gente, los que se iban por 3 días, imaginarse que dejaron todas sus cosas adentro, sus animales, y, Se eh, eh, fueron. y se fueron y no sabían que no van a Mm. volver. Ellos Sí. tenían oportunidad en su cabeza Mm. que, bueno, nos vamos por 3 días y Mm. volvemos, pero no sucedió. Mm. Entonces, hay algunas fotos muy, muy fuertes, Sí. que hay animales, hay esqueletos de animales, un Mm. animal sentado en una cama, Mm. Mm. un piano destruido, así como tripas de piano, todo Mm. sacado, porque venían después los bárbaros y sacaban cosas y los vendían a monedas en algunos bazares, qué sé yo. Y esto fue todo afectado también por radiación. Mm. Mi colega me contaba que ella recién pudo ir para ver su departamento en año 2009, pero antes no se Un montón animaba. de Ahí tiempo. llevó a su marido y sus hijas, tuvo 4 años pérdida tras Mm. pérdida antes de quedar embarazada, primera vez, y esto fue la consecuencia de De toda la Chernóbil, y radiación. toda la vida tiene problemas con tiroides, está Mm. tomando una pastilla de por vida por esto. Mm. Y así mucha gente, mucha Mm. leucemia, Mm. leucemia, tienen gente como Mm. consecuencia, las personas que en esta época tenían 20 años Mm. y después de 20 años tuvieron hijos, Tal calcular cual. así. Mm. Pero es también depende De de cada cáncer. uno, Mm. depende de cuánta radiación, porque no sé si se entiende esto bien, pero acá en 1 metro cuadrado te podía afectar más radiación Mm. que 100 metros más para Mm. después, Mm. en otra punta, ¿no? Después otra de las cosas fue que cuando fue la explosión hubo un incendio muy grande, que ahí cuando nos estaban preguntando de los bomberos que iban a apagar un simple incendio, que ese incendio que iban a apagar duró varios días porque no lo podían apagar. Eso Claro, también el generaba más fuego problemas. mismo duró 10 días Mm. y eh, de helicópteros habían tirado una sustancia para apagarlo. Sí, para Sí. taparlo, para apagarlo, de arena y para que no siga la cadena, Mm. ¿no? Arena y arcilla. Pero después más tarde dijeron que tal vez esto fue peor, o sea, como que por esto fue Mm. más aumentado el fuego que apagado, una de las Mm. versiones. El Tal cual. fuego se Mm. apagó el 9 de mayo recién, O y sea, duró esto fue un bastante. montón, 2 semanas. Ujú. Otra de las cosas eran que se habían los hospitales cercanos y los que estaban ahí en la ciudad, todos los enfermeros, los médicos, los camilleros fueron muriendo de a poco porque no estaban, recibían los pacientes, no estaban preparados para recibir todos porque no sabían por la falta de información y eso también ocasionó toda la mentira que pasó en estos días, en esta situación que murieran más personas por la falta de información, por las mentiras que se estaba generando Claro, todo esto alrededor. es lo que habíamos hablado, que por Mm. falta de información, por desinformación y por las Total. mentiras, y la gente, estos mismos médicos, Mm. como papás de mi colega, Sí, sí. ellos se quedaron en la ciudad porque tenían que atender a la otra gente, tenían que Mm. atender a los soldados que estaban ahí, a la gente que estaban adentro de estación atómica trabajando, porque cuando evacuaron Mm. 45 casi 1.000 personas de la ciudad, 5.000 quedaron de personal Mm. ahí Sí. adentro. Entonces, en estos 5.000 había la Mm. gente que trabajaba Mm. en la planta Sí. nuclear y también la gente que atendían Mm. los médicos, enfermeros y la gente, los bomberos, las otras personas que traían de todos lados, porque en total trajeron como 600.000 personas fueron trabajando en evacuación de todo este desastre. Total. Otras Fue la... cositas que quería más contar, que leí algo Sí. interesante acá, que eh, 50 millones de curi, lo que fue al aire, fue como 500 bombas
de Hiroshima. O de Hiroshima. de otra manera dicho, 30 o 40 Mm. veces más potente que la La explosión de bomba Hiroshima. nuclear del Después, 45. ya eso más Mm, turístico, mm, en 2014 Pink Floyd presentó un videoclip que fue filmado mm, en Pripyat, mm. ahí en Chernóbil. Otra de las cosas muy graves que pasó en la gran tragedia fue que la evacuación no fue instantánea, no fue al instante, no fue en ese momento, sino fue el 2 de mayo, o sea, días después de todo esto. Entonces, la absorción de la radiación en todos esos días fue muy grande para la población. Por eso también. En mismo Pripyat se Mm, fue evacuación en 27, el sí. día siguiente, pero Mm, los llamaron la gente por radio que a las 14 tienen que mm, estar preparados al mm, lado de su edificio y salieron tipo 6 de la tarde, pasaron muchas horas también en la calle. Después sí. en Mm, otros pueblos alrededor, ahí sí fueron evacuando de a poco, día a día, la mm, gente, eh, porque fue así, ya lo dijimos, por las mentiras y total. desinformación del Sí. gobierno soviético que quería tapar toda la información, lo más tapada Mm, posible. Porque ni fuera pasaba esto si no mm, descubrieron en Suecia, creo sí. que en Suecia, De hecho, el nivel de radiación que fue la aumentando. alerta no fue de adentro, sino la alerta fue de Europa, que Claro, empezaron a ver de el tema de Europa. la Ahora radiación. estoy buscando mi machete, Ahora vamos a donde ver un video cuando ahora después de sí, Salma nos muestra En en Suecia. Suecia, la Mm, determinada la radiación, como que descubrieron que en Ucrania sí, subieron los niveles y ahí llamaron la atención. Entonces, sí. no tenían otra opción para Mm, empezar a mm, contar. total. Ahora Bueno, vamos a ahora ver un vamos a mirar video, un sí. video. Y ahí me gustaría como es que se enfoquen un poco en el mapa de Europa para cuando vean cómo avanzó la radiación, la nube radioactiva por toda Europa, que uno por ahí se lo puede imaginar o lo puede pensar, pero por ahí verlo en un mapa es bastante gráfico y muy choqueante, porque la superficie que fue muy grande, hasta se vio también en Norteamérica, hasta acá, en América del Norte, en Sí, Estados sí. Unidos también llegó parte de la radiación que hubo. Por eso fue algo muy, muy grande y esto es considerado la mayor catástrofe de toda la historia, lamentablemente. Este es el mapa. Ну, до свидания, мама. Я кажу, ну, щаслива тобі дорога. І він так і поїхав. Більше я не побачив. Мовчка слухала. Se vio al revés las letras, bueno, por la forma de que estamos acá ahora en el vivo, pero bueno, cuando grabemos este vivo, voy a poner el link de la embajada, que ahí sí está el video completo sin ningún Y no problema y puedo se puede ver poner, perfecto.
En la página de Sí. embajada en Facebook tenemos el videito Mm, está, es cortito, pero es mm, interesante ahí los datos que tiene y bueno, los invitamos a la página sí, de Facebook de nuestra embajada y también acá en Instagram que estamos también. dando las Es, noticias. que eso, la verdad que hay unas imágenes que son muy impactantes de la gente y hay una historia que yo me acuerdo que es de un operario de la central que cuando ocurrió esto, él supo las cosas que estaba pasando y él se fue de su puesto de trabajo que él tenía que terminar todo esto, tratar de solucionar de acuerdo a su rango este problema, se fue a su casa, durmió la siesta, habló con su familia y después volvió a su puesto de trabajo para terminar con lo que hacía. Él ya sabía que se iba a morir. Sí, O sea, mucha gente sabían sí, esto, que les va a pasar algo. Bueno, no sé si pienso del mismo hombre, porque hay varias historias hay parecidas, muchas. pero uno de ellos que estaba ayudando ahí también hasta último, hasta Mm, que le empezaron a fallar las piernas, muchos años más. Y después que le fallaron las piernas, ahora no me acuerdo su nombre, eh, porque empezó a tener mm, problemas de huesos, pero muy graves, muy serios, él se volvió a ser pintor de paisajes de Chernóbil y de esta increíble. manera contar al mundo también Mm, lo que pasó mm, y proteger, digamos, esta mm. historia de esta manera. Sí. Hubo otra cosa que por ahí no se comenta mucho, que es toda la cuestión psicológica, más allá de las cuestiones físicas, de las enfermedades y demás, también hay cuestiones psicológicas que también le quedó a la gente, a la población, por todo lo que venían gestando, de la situación, de tener las cosas, de tener que trasladarse, de no saber la incertidumbre de lo que estaba pasado, que había pasado y que les iba a pasar, porque dejar sus pertenencias, sus casas, toda su vida, de un día para el otro, te genera también todo la incertidumbre de lo que va a pasar mañana, qué es lo que Claro, está pasando. lo que fue muy triste, y lo sé por esta compañera mía, fue mi compañera de trabajo, muchos Mm, años trabajamos en periodismo con ella, que ella ahora está por cumplir 50 años, mm, pero lo que pasó, ella nunca lo va a olvidar y nunca deja tener esta nostalgia, porque mm, ¿qué es lo que fue? La ciudad esta fue armada como una ciudad muy progresista. mm, De esta época era como muy nivel muy alto en mm, todo, tenía en construcciones, en edificios, en mm. infraestructura, De aparte tenía avanzada. naturaleza muy Mm, linda. Y yo hablo como ejemplo de esta mm, familia, pero podemos imaginar que así había muchísimos, miles de mm, personas, ¿no? Eh, Sus papás, por ejemplo, fueron en Médicos Sin Fronteras, mm, trabajaron mm, en África muchos años. Cuando volvieron de vuelta a Ucrania, estaban tratando de buscar lugar donde asentarse y tenían el primo de la chica esta, de Oksana, trabajó en estación atómica y tenía como un amor por lo que hacía y una creencia de que esto es ideal, es un mm, átomo pacífico, que no hay ningún peligro. Entonces los convenció a ellos que vengan a vivir y trabajar allá. Y ellos se los tapó los ojos y vinieron a trabajar ahí. mm, Estaban totalmente impresionados con la mm, ciudad, con todo organizadito, como tenían mm. jardines para los chicos, escuelas, hospitales, todo muy bien hecho, como una ciudad muy moderna para Mm. esta época, ¿no? Muy Entonces, avanzada, sobre todo para después, el lugar. sí, muy avanzada, a pesar, bueno, que en esta época Mm, no había ni internet ni teléfono. Entonces, ¿cómo se puede imaginar las mm, familias después que los llevaron a otra ciudad, donde ellos no conocen, donde no pueden vivir, adaptarse, no pueden encontrar sus conocidos? Porque Oksana contaba que en ciudad chiquita, donde los llevaron mm, a apenas 60 kilómetros de Pripyat, donde ellos vivían, y en esta ciudad, ya el día siguiente, salían todas las plazas y ponían
carteles con los nombres de personas, porque uno entró a un colectivo, otro a otro, las familias se separaron, no había comunicación telefónica, ni de nada, era Nada. un caos, pasaba un caos. Y ellos, por ejemplo, tenían que viajar con abuela de 86 años a Rusia, donde tenían algunos parientes lejanos, y ahí esperar que los vienen a buscar los padres que habían quedado de estación atómica. Y ahí pasó a muchísimas familias. Y esto, como ahora lo pensás y lo analizás, no entra a la cabeza. La Total. verdad, muy difícil, muy fuerte, Mm, y psicológicamente y físicamente, mm, porque mm, también después empezaron a enfermar tus parientes, tus hijos, tus padres de unas mm, enfermedades que nunca antes habían escuchado ni mm, contado mm, nadie, porque era todo nuevo. El efecto de total. radiación todavía sigue siendo Sí. nuevo. Eran enfermedades Pero nuevas que no les pasaba nada y hasta las enfermedades, estas nuevas que sucedían, no eran las convencionales porque no eran gestadas normalmente, sino por medio de la radiación. claro, aparte yo había Mm, escuchado en mi experiencia como periodista también que había gente que habían hecho los documentos falsos, como que ellos trabajaban en este momento en Chernóbil, era falso todo, y después para que el gobierno les paga una ayuda, mm, porque a los liquidadores y la gente afectados por mm. radiación, el Sí, gobierno tenía una mínima preparada ayuda total. que no se compara con todo lo que Con perdieron, el digamos, resto. ¿no? Sí. Pero Contanos qué es lo que son los liquidadores, porque por ahí no se conoce mucho, pues son por ahí eh, términos que eran muy de ahí. de liquidadores eran las Mm, personas que ayudaban a la gente que mm, estaban trabajando en la estación atómica, apagando los mm, fuegos, eh, o sea, que eran mm, médicos, mayoría de estas personas, ¿sí? Que trabajaban como mejorando salud física, también mm. salud mental. ¿Sí? Después quiero también decir Mm, una desmentira, sí, porque conozco las personas que dicen que habían tomado mucho alcohol ahí la gente, pero no, lo que se muestra en la película también y lo que sabemos que era prohibido, dicen que era prohibidísimo que entraba mm, alcohol a la zona de exclusión, porque la zona toda mm, esta de Chernóbil, de Pripyat, se llama mm, zona de exclusión, mm, ¿sí? Zona відчуження en sí. ucraniano. Y En realidad eso fue una combinación de varias cosas y una cosa es la falta de una cultura en seguridad, porque en esa época no había y tampoco un ente de regulación de las centrales nucleares. Sí, no vamos a entrar a estos Mm, detalles muy mm, adentro, pero sí, tal vez. mm, Eh, bueno, ¿qué más mm. olvidamos de Sí, contar? es que la verdad es que es un montón de cosas que han sucedido tanto previo a la trágica del trágico evento, el mismo evento y después el post-evento de años y años de que siguen sucediendo cosas. Y lo mejor de todo esto, a ver, Lo que voy a recalcar también que en época de soviética, cuando sí, existía la Unión Soviética, el gobierno soviético no decidía construir las estaciones o fábricas peligrosas en Rusia. Lo hacían siempre afuera. Y ahí tenemos uno de los mm, resultados que decían que es lo mejor del mundo, lo más pacífico, lo más bueno seguro. y lo más seguro. Y estaban, cuando pasó la explosión esta, estaban construyéndose dos más reactores que no terminaron a construir. Mm, Y el reactor este que fue explosión mm, está funcionando, él no está apagado totalmente, tiene un sarcófago, ahora mm, tiene un cubrimiento que tal vez puede durar unos 100 años más, pero cada vez necesita renovarse porque desde que empezó a trabajar en funcionar, mm. mejor dicho, en 1976 y hasta este momento está funcionando. Es increíble todo esto. Realmente es increíble. Y Eh, y hoy por hoy, cómo
el lugar, cómo es el sistema de protección que tienen, o el mecanismo Tienen de seguridad. sarcófago y la Mm, gente que trabajan allá van y vienen porque eh, toman mucha radiación, mm, entonces van rotando, ¿no? Pero otra vez quiero volver que en 1986 250.000 personas fueron evacuadas de zona de exclusión, de un montón. donde, en la zona esta. 250.000 Mm, personas mm, que se quedaron sin casas, mm. programando una vida nueva, perdiendo una Sí. vieja, digamos, sin saber qué hacer, Mm, sin saber cómo. En esta época, por ejemplo, había mucho que se llamaba la cola mm, de departamento, que el gobierno daba mm, departamento a la gente que trabajaban, ponele en fábricas, en algunas mm. lugares así de municipio, ¿no? Entonces, después traían esta gente que no tenían dónde ir, dónde vivir, y a vos te sacaban tu departamento. O sea, ya vos estaba sacada de la lista esta y se lo daban a otra persona que vino de la nada. Entonces, esto también hacía como un pequeño caos en sociedad, Mm, mm. si decir así. Pero Tal- bueno, esta familia de mis conocidos, ellos mm. así aparecieron de Rusia, donde Sí. quedaron 2 semanas nomás, pudieron quedarse en casa de sus parientes, Mm, volvieron a Cherkasy, cerca de la capital de mm, Ucrania, y ahí tenían que mm, reconstruir totalmente mm, su vida. Y, por ejemplo, este chico que es pariente de mi colega, Valery se llama, él trabajó en estación atómica, era un físico muy reconocido, con muchos títulos y todo. mm. Él después, muchísimos años, no pudo encontrar un trabajo adecuado para él y con una depresión terrible Terrible. estaba. Sí, Que eran así. las consecuencias que mucho no se contaban, esto de la depresión que les Claro, generaba a porque las también en personas. época de soviética teníamos Mm, una ideología que no se puede, vos no puedes estar mal, no puedes estar no, triste, no puedes estar sufriendo porque mm. no, No se es permite. ideología, no se permite esto, no se permite ser débil. Mm. Era ideología muy fuerte esta. Muy, muy fuerte. Esto es lo que ha ocasionado esta tragedia, que es importantísimo que uno lo siga recordando, que lo siga estudiando para que no vuelva a pasar más, que no vuelva a pasar nuevamente, sobre todo porque hubo un montón de familias destruidas, un montón de llanto con todo esto, un pueblo que ha sufrido un montón por las consecuencias que tuvo esta tragedia, para que sobre todo esto no pueda a suceder y que se conozca, que se sepa de una vez por todas lo que sucedió, cómo vivió la gente, cómo lo sufrieron tanto los médicos, toda la comunidad médica del lugar, cómo se mintió, cómo la gente no la dejaba expresar y contar la verdad al mundo, que eso también fue una de las cosas graves que sucedieron con todo esto. Justamente por esto estamos contando Mm, y vamos a seguir contando más y más al mundo, porque ni nosotros viviendo en Ucrania en esta época, bueno, algunos más chicos, algunos más grandes, sí, no sabíamos qué pasó. Hasta casi año 89 no mm, se hablaba bien, digamos, de esta tragedia. mm, Después empezaron a destapar un poco, como muchas otras cosas de comunismo que vivimos y de época de Estado soviético y de dictadura esta. tal cual. Y no se podría decir que todo esto que se vivió, de todas las mentiras que generaron, que se crearon alrededor para tapar toda esta situación, esta tragedia, se comprobó de que las mentiras tarde o temprano se descubren, Claro, porque no pudieron, o sea, quisieron pero taparlo, también, pero no se Belén, pudo. imaginar la radiación, el Mm, polvo radioactivo. Hay fotos sí, donde están las enfermeras juntando este polvo una radioactivo locura, con escobas y una sin locura. ningún barbijo, ninguna Una protección protección. bajo sol. O los soldados, esos chicos que los traían, podrían ser hijos de cualquiera de Mm, nosotros,
a los 18 años que estaban sirviendo, digamos, para su país, porque era obligatorio el servicio militar, ¿no? Sí. Y los traían allá para tirar una bolsa de arena en este foco y sin ropa adecuada, Sin nada. sin ninguna protección. Esto es imperdonable. Total. Es llevar a la gente a la muerte segura, era eso. Sí, 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 sí. Y encima era una muerte lenta. Totalmente. Había escuchado una entrevista de un científico de esta época o un profesor de universidad que decían que fue toda una generación de los chicos que este año estaban terminando último año de escuela y les decían, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y para qué voy a estudiar si muero a los 25 años? Decían. Era como decir esto y te provoca una angustia terrible. Totalmente. Como digo, uno tal vez estiró un poco más, otro menos, pero es algo que no tiene perdón y ya estaban tenemos que condenados. siempre a hacerlo acordar, claro, para que no pase de vuelta en ningún país, en ninguna ciudad. Exactamente. Bueno, ahora llegamos al fin porque se nos acaba el tiempo, pero este tema no puede quedar acá, este tema tiene que continuar. Creo que esto es el comienzo para seguir contándole al mundo, contándole a todos los que quieran oír cómo sucedieron los temas, cómo sucedieron los hechos, qué es lo que sucedió en esta grave tragedia que fue a nivel mundial la más grave de todas, para que no vuelva a ocurrir, para que gritar, sobre todo a los que nos gobiernan, que las mentiras, tarde o temprano, tienen sus consecuencias. Y acá vemos que está la consecuencia de lo que ocurrió hace 35 años. Claro, muchas gracias a todos los que participaron, los que dejaron una pequeña huella en nuestra charla. Total, bueno, vamos a seguir conversando y Total. hablando, explicando siempre, y los invitamos a nuestras redes donde siempre estamos renovando la información y bueno, que tengan todos linda semana. Exactamente, muchísimas gracias a todos, bueno, y que esto no se olvide. Nos vemos en la próxima. Gracias, Hasta luego. Я больше четверти века занимаюсь безопасностью реакторов. Мы были убеждены, что такая ситуация невозможна. Это просчет в науке, в практике, в наших делах. Ну, до свидання, мама. Я кажу, ну, щаслива тобі дорога. І він так і поїхав. І більше я його не побачила, синочка свого.